Testamento. Toda la Biblia siempre se habla sobre la idea que se tiene de que el Antiguo Testamento es un espejo, eh, como un reflejo de lo que va a ser el Nuevo Testamento. Precisamente cada figura que usted encuentre en el Antiguo Testamento puede verse reflejada, ya sea tanto en la iglesia como en Jesucristo. Entonces, ese ejemplo precisamente es como un indicio de cómo debería ser la conducta, inclusive sin la necesidad de que pudiéramos aplicar una idea que propone el Nuevo Testamento, que es el que el Espíritu Santo viva dentro de las personas, ¿no? Entonces, básicamente lo que está diciendo el Antiguo Testamento cuando muestra un ejemplo de aquellos que viven bajo la ley es que de manera ordinaria, de manera racional, sin necesidad de que haya una intervención directa de Dios, podría vivirse bajo el estado de la ley, obedeciendo lo que Dios espera de una manera así tal vez más sistematizada, aprendiendo conceptos de moral, pero ello implicaría que aún de esa manera el hombre podría decidir voluntariamente acercarse a Dios. Ese es uno de los principales propósitos, ¿ya? Entonces, como dijimos, es un reflejo, y esa conducta, por ejemplo, tiene mucho que ver con la vida de Jesucristo. Por ejemplo, si vemos la vida de José como ejemplo, uno de los antiguos, de uno de los personajes del Antiguo Testamento, tiene mucha relación con lo que es la vivencia después de Jesucristo, con lo cual se ve que Jesucristo, aparte de adquirir aquello que ya José demuestra cuando es vendido por sus hermanos, estamos hablando del José que es vendido por sus hermanos, ese José, pues básicamente lo que hace es demostrar el rechazo que puede tener aquel que inclusive de parte de Dios puede ser elegido para mostrar al pueblo la bondad de ese Dios, ¿no? En este caso, Jesucristo también tendrá el sentido de ser rechazado, y por lo mismo se convierte José en un tipo o una muestra, un anticipo de lo que Jesucristo iba a hacer. Número dos, pues también en el Antiguo Testamento tiene como uno el propósito, precisamente en base de eso se inicia el concepto del Nuevo Testamento de que el que vendrá o el Mesías que vendrá o aquel prometido que vendrá tendrá que ser uno que sea no solo humano, sino que tenga principios o indicios de deidad. Entonces da a entender de una manera abierta el Antiguo Testamento que no solamente sería un personaje de la historia, sino que sería alguien trascendente, precisamente aquel que podría llevar adelante lo que es la revelación completa de Dios. Entonces, eso se llama en la Biblia revelación progresiva. En el Antiguo Testamento se muestran los indicios y en el Nuevo Testamento se muestra lo que es la plenitud de aquello que se estaba profetizando, se estaba mostrando. Entonces, cuando se refieren en las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesucristo, pues lo que estaban hablando casi de una manera abierta era que no solamente iba a ser un ser humano, sino que iba a ser especial, que iba a ser Dios hecho hombre, y como se muestra en el Nuevo Testamento. Claro que eso algunos lo toman como que es discutible, pero no se puede negar precisamente por los eventos que acontecen en su vida y por la forma autoritaria y perfecta que se le menciona y que se profetiza acerca de él. Precisamente son más de 300 profecías que Jesucristo solamente desde su vida, desarrollo y muerte va a cumplir al pie de la letra, y aún quedan otro tanto de profecías que debe cumplir ya con lo que llamamos el segundo regreso de él, o la segunda venida de Jesucristo. ¿Ya? También pues la Biblia en el Antiguo Testamento ayuda a entender principios de justicia, y cuando uno examina lo que son los mandamientos, por ejemplo, tiene que ver mucho con los conceptos de principios universales que pueden aplicarse a pesar de que no son, eh, tal vez algunos piensan que son principios muy básicos, pero que tienen un contexto que los eleva a un sentido universal, como por ejemplo no matarás, que llega a ser un principio universal y algo que todas las culturas han defendido y defenderán a través del tiempo, ¿no? El valor de la vida. Entonces, eso se ve en el Antiguo Testamento, en principios de justicia que van a ser reflejados también hacia el Nuevo Testamento y ampliados en la forma en que debe ser obedecida la conducta en el Nuevo Testamento.
Por ejemplo, cuando hablamos de fe, también aquí como ejemplo, pues la obediencia de Abraham, cuando le pide a Dios que entregue a su hijo, y él llega a ser un ejemplo de fe, de llegar al punto en que tenga tanta confianza, y eso que Abraham solamente conoce a Dios cuando se le presenta a Dios, cuando le habla a Dios, entonces le cree a Dios Abraham, y es capaz de llegar a ese punto precisamente por el concepto de fe que él tenía. Entonces es un ejemplo para ser repetido también en el Nuevo Testamento. La paciencia de Job eh, es hasta ahora utilizada como un ejemplo de cómo debemos tolerar la vida, el valor de Elías, la pureza moral de José y las consecuencias de la desobediencia de Saúl. Todos esos son principios que nos ayudan a entender en cada uno de los relatos, cuando uno los va leyendo, cómo debería aplicarse a la conducta humana, precisamente principios que sean valederos para poder acercarse correctamente a Dios y relacionarse con los demás. Entonces tiene mucha trascendencia el Antiguo Testamento sobre la vida de las personas y sobre todo sobre lo que es el contenido del Nuevo Testamento. Uno de los más importantes es el pacto de los judíos del Antiguo Testamento, que tiene su propósito de hacer conocer el pecado de los judíos precisamente. Eh, el propósito no es que ellos digan ya somos salvos porque tenemos este pacto, porque el pacto en sí fue roto por los judíos repetidamente. Es más, si uno observa el Antiguo Testamento, acaba con la conclusión de que el pueblo judío pues no cumple los aspectos del pacto, el pacto que se establece con los 10 mandamientos, la conducta que Dios les exige, la fidelidad que Dios les exige, y al final pues el pueblo termina demostrando que a pesar de las claras advertencias y reglamentos y leyes que Dios les pide que cumplan, ellos son incapaces humanamente de llegar a cumplir todo y sin salir de ese contexto. Entonces, al ser inútil en sí mismos, al hacerse inútiles en sí mismos, al no poder cumplir todo a perfección, pues tiene que haber un elemento diferente, que es la vida de Jesucristo, que los traiga hacia la cercanía con Dios, y que ya no sea por simple ritualismo, sino que sea tampoco por un reglamento estricto, sino que sea por una convicción de fe. Entonces, eso es claro entre el Antiguo y Nuevo Testamento, y ese complemento se ve en la historia del Antiguo hacia el Nuevo Testamento. Lo mismo se dice respecto a la ley. La ley llega a ser una sombra de muchas de lo que son las instituciones e instrucciones del Nuevo Testamento, porque aunque son principios universales valederos, en la conducta diaria pues deben ser aplicados de otra manera para que puedan ser útiles a las personas que quieren cumplirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos en la ley de honra a tu padre y a tu madre, en el Nuevo Testamento se habla claramente de que es un mandamiento con promesa en Efesios, y se añade a ello para que tus días se alarguen, y ahí se explica que la idea precisamente va en el contexto de todo lo que es la familia, porque está rodeado por todos los versículos que tienen que ver con la relación entre los padres, la relación unos con otros, y en ese contexto pues se convierte en algo justo y que tiene un intercambio, ¿no? Un intercambio recíproco. Entonces la ley llega a ser una sombra, un anticipo de lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, precisamente Jesucristo es el último que vive bajo la dispensación. Dispensación es una palabra que significa un espacio de tiempo en la Biblia. ¿Ya? En este caso, la dispensación de la ley de Moisés es lo que establece la ley desde que los judíos son establecidos como pueblo hasta el momento que Jesucristo viene, cumple la ley de Moisés, vive bajo la ley, pero con su muerte la ley queda cumplida, y por lo mismo se debe vivir después de él por fe. Pero si es un tema del Nuevo Testamento, porque hasta Jesucristo, él cumple todo lo que es el aspecto de la ley de la manera más completa o perfecta. Entonces, por eso es necesario estudiar el Antiguo Testamento. Por eso es una explicación clara desde el inicio del universo, el principio de todas las cosas, el ingreso del pecado. Nos dice quiénes somos, de dónde venimos y en qué imagen fuimos creados. Entonces nos habla sobre la necesidad de entenderlo y por qué fue necesario que se ampliara el Nuevo Testamento y por qué fue necesario que Jesucristo existiera. Entonces todo ello tiene un contexto de importancia, porque sin el Antiguo Testamento pues no se podría comprender el Nuevo Testamento. Entonces todo lo que está en el Nuevo Testamento tiene sí o sí una relación con el Antiguo Testamento, aunque el cumplimiento que se exige en el Antiguo Testamento no es el mismo para el Nuevo Testamento, pues de todas maneras los principios de Dios y la forma en que Dios ama al hombre
y se relaciona con el hombre y busca al hombre, pues sigue siendo valedero y sigue más bien ampliado, se amplía hacia el Nuevo Testamento. Entonces, desechar el Antiguo Testamento no es posible, es una sola idea con el Nuevo Testamento y es el indicio para el cual se puede comprender el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué tan fiel es el Antiguo Testamento? Pues por hecho se sabe que al estar bajo el resguardo del pueblo de Israel, la mayoría de lo del pueblo, el pueblo en sí, bajo el sistema de los escribas, sacerdotes y demás, que eran parte del conglomerado de autoridades del propio pueblo de Israel, tenían en muy alta estima las leyes o los mandamientos o lo que es el Antiguo Testamento. Entonces los libros del Antiguo Testamento, que eran consideradas la Torá, sobre todo los 5 primeros importantes, para ellos, los 5 libros de Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio, pues eran puestos en un lugar que era de más aprecio para el pueblo de Israel. Aún así, el conjunto de todos los libros del Antiguo Testamento fueron preservados y por el respeto que se tenía, pues cuando un documento llegaba a cierta edad y ya estaba demasiado avejentado y parecía ofensivo a la vista, pues se copiaba todo el contenido que se hacía en vida de los escribas y precisamente con ese contenido, poniéndolo a disposición del pueblo de nuevo, en las sinagogas o en el mismo templo, conservando todo al pie de la letra como se había transcrito, se hacía la quema del rollo antiguo y por ello quedan muy pocos vestigios de los libros del Antiguo Testamento y de las porciones del Antiguo Testamento. Recientemente ayer se encontró unos cuantos pergaminos con algunas porciones de la Biblia que van a ser estudiados. Bueno, no sé si fue ayer exactamente o en este mes, pero escuché la noticia ayer y pues eso tiene que ver con el grado de importancia que le dio el pueblo de Israel al Antiguo Testamento. Así que las fuentes que tenemos hasta ahora siguen siendo copias fiables, ¿sí? Y comparándose con aquellas nuevas descubrimientos, pues se sigue encontrando que se mantuvo casi inalterable. Algunos apuntan hasta el 99% de fiabilidad, lo cual es muy elevado para un documento tan antiguo. Entonces, si tenemos toda esa confianza, ¿cuáles son las fuentes reconocidas hasta el día de hoy como parte del Antiguo Testamento? Pues las fuentes del Antiguo Testamento tienen que ver con por lo menos 3 a gran escala, aunque hay muchas porciones, ¿sí? Pero 3 a gran escala, los cuales son el texto masorético, que es un manuscrito en hebreo que tiene como fecha el siglo X, preparado por eruditos judíos conocidos como los masoretas. Parece muy posterior, pero es precisamente en mantener todo el conjunto del Antiguo Testamento que tenemos a este texto como uno de los más confiables, porque contiene todos los libros que conocemos del Antiguo Testamento. La versión Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, es una traducción hecha por eruditos judíos en Alejandría, es en tierra de Egipto, en tiempo posterior a la Grecia de Alejandro Magno, en el tiempo de los romanos, pues alrededor del 270 se hace esta versión antes de Cristo, no es después de Cristo, esta es antes de Cristo. Esta versión fue usada por Jesús inclusive durante su ministerio aquí en la tierra para hacer las citas que contiene. Entonces muchas de las citas que tenemos en el Nuevo Testamento vienen de esta versión Septuaginta que sigue estando vigente y que tenemos algunos escritos que son usados y están en vigencia en algunos museos importantes. Entonces, sería quizás una de las más antiguas que tenemos de lo que es el Antiguo Testamento, algunas copias antiguas. Y esta en este caso es traducida al griego, que es más fácil para nuestro mundo traducir por la cercanía que hay con las letras. Los rollos del Mar Muerto son descubiertos en 1947 en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto. Fue uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo pasado. Son copias de libros de la Biblia completos. Uno de los más importantes es el libro de Isaías, que es uno de los centrales de la Biblia, máximo en profecías del Mesías, de Jesucristo,
Eso fue escrito alrededor de 1947, fue descubierto, pero se cree que fue escrito alrededor del primer siglo antes de Cristo y que se ha mantenido por el tiempo y la ubicación, pues de una manera casi inalterable, con pequeñas eh, contratiempos por el prolongado estar en un solo sitio, ¿no? Debió haberse deteriorado del todo, pero es magnífica la forma en que se ha conservado a pesar de todo y se sigue utilizando hasta hoy día, sobre todo desde 1947, como fuente para las traducciones de la Biblia que tenemos. Y además, estos rollos de Qumran vienen a confirmar que la Biblia, como la teníamos hasta ese año, tenía 99% de fiabilidad en los libros que se encontró. Entonces son fuentes que son fidedignas y que por lo mismo pues elevan la autoridad del Antiguo Testamento a un punto que es trascendental. ¿Ya? Bien, entonces esa es la importancia y vamos a estudiar ya a partir de la próxima clase algunos de los libros del Antiguo Testamento, los más trascendentes, para luego pasar a los libros del Nuevo Testamento y la introducción a lo que es el contenido del Nuevo Testamento. No sé si hay una consulta o pregunta hasta aquí. Espada. Buenos días, Licen. Sí, buen día. Usted me dijo que le daba acuerdo la próxima clase acerca del tema, Se cortó su audio. acerca de los exámenes, licenciado, de la anterior vez que dijo que le daba acuerdo porque había como que un error. Ujú. Sí, sí, tiene que estar haciéndome de acuerdo por si acaso. Y alguno también, si recibe su examen, revíselo. Y en el transcurso de esta semana, porque muy probablemente ya fin de semana o inicio de la próxima subiré notas al sistema, hágame cualquier observación que tenga sobre su examen, ¿ya? Así que espero que lo hayan revisado eh, para que podamos evitar cualquier tipo de problema o error. ¿Ya? Gracias, Epada. Bueno, si hay otra consulta. Gracias, Licen. Sí, le dicen buen día, quería consultarle algo acerca del examen también. ¿Qué era? Quería saber la respuesta de la última pregunta, A ver, un momento, vamos a revisar. por favor. La última pregunta del examen. ¿Recuerda cuál era la última pregunta? Ahora mira, había que escribir. ¿Por qué la Biblia es algo de unidad, algo así? Ya. La unidad de la Biblia. ¿Por qué la Biblia eh, mantiene un sentido de unidad? Ujú. ¿Por qué la Biblia es importante? No, era ¿por qué la Biblia es una unidad, un libro perfecto? Ya. Lo principal era que Es- tiene un tema, tiene un solo sujeto y un propósito. Poniendo esos tres, pues estaba ya más o menos encaminado. Y después de eso, pues básicamente había un montón más que añadir ahí. Aparte del propósito, podrían haber explicado ahí que el propósito era la salvación del hombre del pecado, el sujeto es Jesucristo, la ley moral que mantiene es una desde el principio hasta el final. Entonces esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Entonces esa unidad precisamente va desde el principio hasta el final, ¿no? Tiene un tema, que es la historia de un hombre, Jesucristo, un propósito de la salvación y un sujeto que es Jesucristo a través del cual se hace la salvación. Y a eso ya se añade la ley moral, la obediencia al mismo y el establecimiento del reino y de cualquier otro tipo de la lista que estaba, porque era larga la lista. Pero por lo menos tenían que nombrar tres claramente, ¿no?
porque son 3 puntitos. Entonces, en base a eso que nombraron, fui calificando. ¿Hay alguna observación con su examen en sí? Y una más, licenciado. eh, Me puso la mitad de puntaje. eh, en la que dice, escriba cuál es el tema central de la Biblia. Yo solo puse la salvación del hombre. Y bueno, me puso 1 de 2 puntos. Sí, a mí El tema también, Liz. central de la Biblia. Ujú. Por favor. Y el tema central de la historia de Cristo. Eso estaba Eso dentro era de la malo. Sí, pues eso pensé yo. la Yo historia lo de Cristo. pensé después, Si cuando ya la pusieron había la entregado. salvación, bueno, la salvación está involucrada dentro de la historia de Jesucristo, pero en sí el tema central es la historia de Cristo. Y eso es lo que está en Está la bien, listo. exposición. Me confié, la verdad. Me confié, Sí. pucha, saqué casi la mitad. Solo Ah, sacar buenos exámenes aquí, pero bueno, ya voy a tener más. ya. Gracias. Algunos he observado, por ejemplo, y voy a ser sincero ahorita, viendo ya eso los exámenes, no he quitado puntos como debería quitar, porque hay muchas respuestas repetidas, y algunas repetidas, y las tengo observadas al punto de que 4, inclusive ni siquiera la letra, el orden y de que escribieron sus respuestas o las comas por lo menos que pusieron entre medio se altera y eso precisamente eh, resalta, ¿no? Resalta que sea así. Entonces no le he quitado punto, ¿sí? No le he quitado punto, pero tengan en cuenta que eso no es que pase de inadvertido. Tengo 6 por lo menos observados con respuestas parecidas y que debería haberle quitado realmente puntos. Por este primer examen voy a confiar en que lo hicieron de una manera correcta, pero en el caso de que se vuelva a repetir el siguiente examen, pues si me resalta que está letra por letra y palabra por palabra, y hay forma aquí de que eso me resalte, yo voy a ponerle 0 a los que tengan la misma respuesta y que ni siquiera el orden de las palabras esté alterado. Entonces no puede ser que tengan ese tipo de repeticiones, ¿no? Entonces de todo aquí tengo bastante que han repetido algunas preguntas, sobre todo en esta del tema central. ¿Ya? Lo di por hecho porque algunos, y confío en, bueno, voy a confiar por este primer examen, voy a confiar en la mayoría, pero hay observaciones. Entonces he tratado de ser flexible en eso. ¿Ya? Pero vale la advertencia, gracias por hacerme revisar el examen en este momento, porque sinceramente debería haber quitado puntos, pero estoy dejando esos puntos ahí. Es decir, el siguiente examen, cualquier pregunta que sea repetida, pues voy a tener que quitar el puntaje que corresponde. Entonces traten de poner palabras, aunque sea que se note que usted lo hizo, ¿no? Que no, y bueno, se entiende el tipo de a veces de forma en que se puede hacer esto de los exámenes en línea.